por su gran compasión. Domingo 23 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Efetá, ábrete. Esta curación, mis queridos hermanos, podemos decir que pone de relieve la fuerza de la palabra de Jesús. Ábrete, efetá, que es suficiente para curar, incluso en un caso como este, en que va precedida por una serie de gestos. Jesús ha venido para todos. En este sentido podemos ver en el sordomudo pagano la imagen de los pueblos alejados de la alianza y por lo tanto que no conocen la palabra de Dios. Jesús, devolviendo al enfermo su capacidad de oír y de hablar, lo hace apto para escuchar la voz de Dios y para proclamar su palabra. Los paganos entonces reciben el anuncio del Evangelio y se convierten en misioneros del amor del Señor. Jesús cura al sordomudo, devolviéndole el habla y el oído. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, aparece Jesús en el Evangelio dando ánimos y curando a los que padecen enfermedades de todo tipo, soledad y tristeza? Con razón reacciona la gente exclamando: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Más tarde, San Pedro resume así la misión de Jesús. Pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. En Hechos 10:38. Lo que hizo Jesús durante su vida terrena, ahora lo debemos seguir haciendo nosotros, su iglesia, su comunidad, sus discípulos. Como Jesús fue el sacramento, el signo visible del amor de Dios que cura y salva, ahora nosotros los cristianos necesitamos ser sacramento, es decir, signos visibles de ese amor de Dios y del poder curativo de Jesús, intentando remediar esos males que padecen las personas que viven a nuestro lado. Hagámonos esta pregunta. Yo estoy convencido de que a través de mí, Cristo continúa presente entre los hombres haciendo el bien. No olvidemos que hacer el bien desinteresadamente a los hombres es una manera estupenda de liberarlos y de decirles que Dios los ama y Dios está presente con ellos. Yo recuerdo a un viejo pagano en África que después de que nuestro carro cayó en mina y murió una hermana religiosa, este viejo pagano se acercó y dijo: ahora sí sé que Dios existe porque ustedes nos aman y no nos han abandonado. Sí, tenemos que ser presencia de Jesús. La iglesia lo hace con la palabra y los sacramentos. Perdona y cura, evangeliza y comunica esperanza a los pobres y a los que sufren. También cada uno de nosotros somos iglesia. ¿Qué hacemos, mis queridos hermanos? No hace falta, mis queridos hermanos, que hagamos milagros, pero el milagro de estar cerca del hermano que sufre, ese sí es un verdadero milagro necesario en nuestro mundo. Pero, ¿a cuántos enfermos y débiles podemos entonces atender a lo largo de nuestro camino, dándoles en nombre de Jesús consuelo, ánimo, salud y esperanza? Por esto, ¿hago yo, personalmente, todo el bien que puedo hacer? Preguntémonos, ¿tendrá que curarnos también a nosotros Jesús? ¿Tenemos alguna clase de sordera o de mudez? Sí, todos necesitamos crecer en la escucha y en la proclamación. Entonces todos somos un poco sordos y un poco mudos. El Señor quiere tocar y abrir nuestros oídos para que escuchemos su palabra, la saboreemos y la pongamos en práctica. Y así estemos atentos a las necesidades de los otros. Quiere tocar nuestra lengua para destrabarla, para que así podamos pronunciar palabras de vida, de aliento y de esperanza que nos ayuden a vivir como hermanos. Que el Señor, que se hace presente para nosotros en la Eucaristía, nos conceda, decía San Ignacio de Loyola, no ser sordos
a su llamamiento, sino disponibles para cumplir su santísima voluntad. Y así todos podamos proclamar con el salmista: alaba alma mía al Señor. Por esto digamos: Señor, suéltanos la traba de la lengua. A los que cuando se habla mal de alguien o se le calumnia, en nuestra presencia no somos capaces de salir en su defensa. A los que vemos que están culpando a alguien de algo que no hizo y no decimos ni pío. A los que podríamos hablar en favor de alguien y guardamos silencio. Señor, suéltanos la traba de la lengua. A los que no podemos dirigirle la palabra al que nos ha ofendido. A los que en un disgusto conyugal no somos capaces de pronunciar la palabra mágica: perdóname. Suéltanos, Señor, la traba de la lengua a los que estamos encargados de decir la verdad: locutores, periodistas, sacerdotes, obispos, pastores, políticos, comentaristas, y solo decimos lo que nos conviene o interesa y no la verdad. Señor, suéltanos la traba de la lengua a los padres de familia, a los maestros, a los jefes de una empresa, que nos callamos las palabras de aliento y reconocimiento a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros empleados, a los que viven con nosotros. Señor, ábrenos también los oídos para escucharte y escucharnos como hermanos, sin favoritismos ni descalificaciones, como nos invita el apóstol Santiago, y que como el profeta Isaías sepamos animar a los que están desanimados, porque tú estás con ellos, y escuchar así con atención a los más necesitados, para escuchar la voz de los que piden pan, de los que piden justicia, de los que piden trabajo, y podemos ayudarlos. Por esto, Señor, tú que haces oír a los sordos y hablar a los mudos, libéranos en cada Eucaristía, viviendo nuestro personal Efetá. Ábrete, sí, Señor, que nos abramos. Gracias, Señor, porque tú nos tocas y nos abres a la escucha y a la proclamación de tu amor. Feliz domingo, feliz convivencia familiar, que Dios les bendiga.